Bien, en torno a la movilización y el comunicado que plantea FECODE, pueden suscitarse algunos comentarios y observaciones. En particular, cuando el comunicado termina aquí en la parte final legitimando que todo deba volcarse a las calles para respaldar un supuesto ánimo reformista, situación que justamente en cuanto al proyecto político podría darse por multiplicidad de canales, por la presentación de proyectos no solo legislativos, que posiblemente han faltado en los padres de la patria, sino por los mismos canales y vías jurídicas o vías políticas de resolución democrática de los conflictos que hasta ahora no se han dado por canales jurídicos, proyectos jurídicos como la Asamblea Constituyente dieron un canal y un respiro al país en su momento. Y cuando ese proyecto fracasó por parte del presidente que lo presentaba ante las Cortes, vimos cómo los estudiantes sacaron adelante ese proyecto, porque era un proyecto de grupos sociales acuciosos de justicia, como bien lo plantea el comunicado. Era un momento de amplias y profundas reformas que el país demandaba. Y la constituyente salió adelante porque había una consulta, había un consenso, había una legitimación. Esos canales no deberían abrogarse ni omitirse, legitimando solamente un respaldo de grupos que se vuelcan a las calles, porque han habido ejemplos peligrosos, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Estados Unidos, con la invasión al Parlamento, todos los desafíos que han ocurrido. Entonces, si existe una falta de innovación, de ponerse la mano un poco en el corazón de múltiples sectores, no solamente del oficial, sino también posiblemente de los sectores legislativos, para superar los muros de la corrupción y darle al país una segunda oportunidad. Pero la oportunidad no puede ser extrema y volcada ya a las calles, como lo plantea aquí al último, y comunicaban estas líneas postreras, de que esa sería la única alternativa. No, existen múltiples alternativas. Seguramente que FECODE ha podido en un momento dado ser influenciada, de pronto por algunos favores, pero que la problemática es nacional y la cuestión es global. Si hay múltiples sectores que sufren por el encarecimiento de la gasolina, por que las reformas parecieran ser hostiles al bolsillo o al erario público, es preciso analizar el contenido de esas reformas, que es otra de las partes que en un momento dado pues no se examina en detalle en el comunicado. Cierto es que hay injusticias, como lo plantea desde el comienzo el mensaje. Hay una coyuntura de un neoliberalismo diluvial que ha afectado la historia de un tiempo para acá, y han habido desigualdades. Esto es muy cierto, como lo plantea el comunicado, e inclusive han podido haber autoritarismos, eventualmente represores en el pasado. Pero mal haría el país con fundarse en un odio, en un revanchismo, en un sectarismo oscurantista, para negarle al país todas las alternativas de resolución política, de dialogicidad que se merece. Entonces, en los discursos hemos visto que muchas veces se presentan a las naciones antagónicas de los derechos humanos como naciones victimizadas. Resulta que esas naciones sí han sido victimizadas, pero justamente por los totalitarismos intrínsecos que las abordan. Y no se puede legitimar tanto democratismo cerrado en esas naciones, ni respaldar esas posiciones tan obtusas respecto de los derechos como si fueran panaceas de la democracia. Entonces, realmente pues hay que abogar, sí, por unos cambios más abiertos. Hay que buscar unos contenidos más inclusivos en las reformas. Se está viendo justamente que hay reformas que pareciera que no son ecuánimes, como que el poder se centraliza o se elitiza en una cúpula y no llega a los ciudadanos, se les encarecen los servicios los servicios de acceso a la salud,
se les enrarece el derecho a una pensión, se tornan muy adversos, los contenidos de las reformas podrían ser peligrosos si se examinan con cuidado. Ahora, es cierto también lo que plantea el comunicado, de que ha habido como un ánimo negativo en la coyuntura hacia el desarrollo de los cambios o de las reformas. De alguna manera no han habido cambios innovadores. Sí se le puede criticar justamente a quienes hacen antagonismo al régimen oficial, que no siempre coayudan a promover el cambio, sino que al contrario, como que se oponen al cambio, que hacen listas para quienes se oponen a los cambios. No es solamente oponerse a los cambios, es también posibilitar los cambios. Naturalmente que hay que examinar el contenido de los cambios. Pero naturalmente que una posición totalmente agónica pues resulta mala, y en eso el comunicado puede tener un poco de razón de que han perdido las desigualdades y las injusticias como producto de la corrupción, del negativismo. En ese sentido pareciera acertar, pero existen otros aspectos de este comunicado que se pueden examinar. Por ejemplo, en cuanto a los resultados, hay algunas críticas allí, porque hay muchas quejas, hay situaciones de reparo sobre lo que han sido algunos resultados de pronto acelerados por el cambio climático. De pronto no todas las reformas son tan audaces. El suprimir plenamente los combustibles de una manera precipitada pudiera hacer que el país llegara a un indeseado conflicto o a una situación de estallido social como la que se vio en la pandemia. Hay que hacer un cambio transitivo, posiblemente. También ha habido coyunturas no muy gratas, como la posible legitimación de la droga, como ha sucedido con pronunciamientos recientes del ministro del Interior, donde posiblemente sufrirán mucho justamente las nuevas generaciones, con esos cambios que solamente buscan el capital de bolsillo. Entonces se persigue ir contra el liberalismo y contra la privatización, pero también se busca el capital de bolsillo. Entonces hay una falta de coherencia también en algunos de los contenidos y propuestas que audazmente pretende desarrollar el gobierno, bajo el amparo de figuras de movilización, pero que termina, como dije, la misma procuradora haciendo una instrumentalización política de todos estos fenómenos de marchas, para un desagradable perjuicio social eventualmente. Personas que cayeran en la adicción a las drogas como producto de una política desacertada y desatinada, que buscara recursos en el peor de todos los medios, justamente en el camino de la narcodependencia, o de la farmacodependencia, perdón. Entonces, es cierto, el liberalismo ha cundido, ha habido una renuencia al cambio, pero si bien es cierto que esto ha sido así, muy pocos favores se le han hecho recientemente al sistema con fenómenos de corrupción, con fenómenos de aprobación de reformas adversas al mismo pueblo. Hay que tener cuidado con unas reformas que sean acertadas, que consulten realmente el bienestar del pueblo, no el favorecimiento de una élite. Hay que tener cuidado con eso, que no sean cambios cerrados, sino abiertos, como pronto ocurrió en Chile, que la gente se pronunció en contra de reformas que iban contra su propio interés, contra su propio bolsillo. Esto es justamente democracia. Ir contra los elitismos, ir contra los totalitarismos, contra la falta de consulta. Tomar en cuenta una paz que realmente busque la distribución del ingreso y la justicia a todo nivel, mucho más allá de los capitalismos de Estado, por llamarlo de alguna manera. Entonces es muy importante ir en contra de la violencia actual que ha arrebatado la vida de una docente. Justamente esto es una razón para la movilización, y de otras personas inocentes en Colombia, y exigir un mayor compromiso justamente en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra esa violencia, porque también es cierto que hay grupos que están recibiendo capitales, incentivos, impuestos que derivan en esos patrocinios, y no siempre se ven los logros de la paz. Entonces también en esto el comunicado se queda parco, porque hay muchas personas que han sido sacrificadas. Justamente una profesora fue sacrificada como producto de esa violencia, que no ha sido enfrentada con la debida solidez. Un problema transnacional tan delicado para el país necesita una postura sólida. Ha habido una postura a un lenguaje un poco tartufo. Fíjese que el ministro lo que ha planteado es legitimar ciertos fenómenos, y muy poco favor se le hace al país por enfrentar la odisea que actualmente sufre.
Países como Chile viven esa encrucijada, perdón, como México viven esa encrucijada, esa odisea tan tenebrosa. Pues no se puede manejar un lenguaje de tartufo de que lleguen millones y plata y que no se haga absolutamente nada por aliviar una situación dolosa para los habitantes, ni encubrir en ningún momento los delitos y las injusticias que derivan de todo ello. También tenemos problemas de inequidad, sí, de corrupción. Tenemos problemas de que las acciones jurídicas pues no llegan a enfrentar los problemas graves del país. No hay proyectos, no se presentan acciones decisorias en otros ángulos muy distintos a que ya el último camino sea la calle. No, proyectos ante las cortes que desaten la situación, que diriman las diatribas, que diriman los problemas. Pareciera que el país se sumerge en un problema de nihilismos producidos por los intereses de la ganancia, por la corrupción, por la violencia política o partidista, por el sectarismo, que pareciera obstruir la labor democrática del Estado, según el régimen de turno, y en problemas derivados de los factores desestabilizadores de esos intereses en ocasiones del mercadeo de estupefacientes. Entonces, las personas sufren una odisea como producto de toda esa amalgama de factores. Y la subida de los combustibles no lo va a resolver. Es un problema que hay que ver con mucha delicadeza, que sí sigue subiendo la gasolina, porque seguro habrá un descontento social con este tipo de alzas, de inflaciones. Y es preciso poner un límite a ello. Es natural que haya un descontento con eso. Y que ello se revierta en un antireformismo también puede ser algo de tener cuidado. El país sí necesita cambios, pero hay que mirar y explorar el modo en que esos cambios se llevan a cabo. Por supuesto, cuidando el ambiente, con los controles. Nuestro país ha descuidado mucho los cerros, las fuentes de agua, ha deforestado, ha producido graves daños en las fuentes de agua. El presidente mencionaba que estos países se iban a ir al norte. Esto pues es muy triste que llegara a ser cierto, porque nosotros hemos tenido recursos, pero si seguimos en la minería ilegal, naturalmente que va a ser muy poco el beneficio que produzcamos, no solo en nuestro ambiente, sino en nuestro propio interés. Se habla de una lucha contra la privatización, todavía está por verse, todavía hay problemas grandes de corrupción, inequidades, los planteamientos de la reforma no parecen ser los más democráticos. Creo que lo que plantean de los bonos escolares no es tan malo en cuanto que es inclusivo de los sectores vulnerables. Lo malo sería extender una política general donde no se recibieran fondos de financiación para la educación democrática a todo nivel. Por supuesto que hay que democratizar la educación, pero incluir a los sectores vulnerables no tendría nada de malo. Ni hay por qué fetichizar algunas reformas que pueden ser sanas para incluir a sectores vulnerables o desprotegidos. Creo que eso es el quehacer del mismo FECODE, abogar por la educación en todo nivel, no solamente las mayorías, también las minorías. Lo que hay que buscar es naturalmente que esa política de las mayorías, que esa financiación de la educación sea suficientemente eficiente, que realmente sea traslúcida, que hayan gestores, que hayan concejales, senadores que realmente abanderen esa causa, que es lo que se ha visto muy poco. Y esa causa a todo nivel, de formación a todo nivel, no que caigan en los rigores de los artificios engañosos, de un oscuro mago de Oz, del opio, enriquecido con una minería ilegal, con ganancias ilícitas, derivadas de una supuesta farmacodependencia. Eso sería mezquino respecto a las nuevas generaciones, mutilaría los derechos de los educandos en su campo espiritual, en su campo formativo, de superación, de desarrollo, de la personalidad justamente a todo nivel. Entonces hay que buscar caminos para que hayan oportunidades, empleo, posibilidades reales y que el empleo se destape a todo nivel en esta pandemia y en esta encrucijada de falta de inclusión, porque el estallido de alguna manera ha pervivido y podría agravarse con medidas aceleradas de supresión del uso de las escasas energías con las que cuenta el país. Sí hay que cambiar las energías, pero con racionalidad, con mesura, con equilibrio, con proporcionalidad.
En la medida en que tengamos ya toda la infraestructura logística lista, podríamos hacer esa transición. Pero